será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos predicando en las redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Predicador de Cristo Patricio Lara. Aquí encontrarás mucho de Dios para edificar tu vida espiritual. En tiempos de confusión y perdición, surge un ministerio que predica el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Lo hacemos por amor a las almas, como está escrito, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, para bendición y salvación de las almas, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conoce más de nuestra Iglesia Cristiana Pentecostés, Cristo es el Camino, comunicándote al 425-830-7910 o escríbenos al correo sr.lara85@gmail.com. Una nueva generación con el fuego de Dios. Que la enseñanza, como ya les dije, trata del ayuno. Amén, hermanos. Para los que ya sabemos un poco lo que es el ayuno, pues se nos renueve y refresque nuestro limpio entendimiento, como decía el apóstol Pedro. Amén. Y para los que nos falte aún aprender un poco más referente al ayuno, pues que hoy aprendamos un poco más para que, ¿sabe para qué, amado hermano? No nada más para saber, sino para llevarlo a la obra. ¿Se entiende, hermanos? Porque quizás algunos estamos ayunando mal o sin saber lo que es el ayuno. Y quizás otros ni siquiera están ayunando porque dizque no saben de qué se trata. Entonces ya hoy no va a haber excusa, amén, hermanos. Hoy vamos a aprender, pero vamos a poner atención, amén. Y uno de los puntos importantes a aprender en esta tarde, en esta enseñanza, es si el ayuno está vigente, amén. Bueno, y leíamos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 9, el versículo 14 y 15, como dice la palabra. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Quién era el esposo? Nuestro Señor Jesucristo. Y el esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, desde que Él muere por nuestros pecados, vence la muerte, resucita y vence la muerte, amados hermanos, y sube al cielo. A partir de ahí, nosotros, como sus discípulos, debemos entonces de estar ayunando. Amén. Porque Él aclaró, dice: cuando el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Porque algunos enseñan, amados hermanos, que el ayuno no está vigente. Que el ayuno no está vigente. Y algunos dicen que el esposo aún no ha sido quitado. El esposo, que es nuestro Señor Jesucristo en presencia física, ya fue quitado. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué usted y yo no estamos solos? El Espíritu Santo, que fue el que dijo: les enviaré para que no estén huérfanos. Pero Él es hoy nuestro compañero, Él es nuestro consolador, Él es el que da testimonio de Jesús a través de la palabra. Él es el que está en medio nuestro. ¿Se entiende, hermanos? Pero el esposo en sí, a lo que la Escritura se refiere físicamente hablando, nos fue quitado. Les fue quitado, dijo Él, y después de eso, entonces ayunarán. Amén, hermanos. Pero entonces, ¿qué es el ayuno? El ayuno es un tiempo dedicado a buscar a Dios, de buscar de Dios, donde nos abstenemos de alimentos y en muchas ocasiones de agua también. Eso es el ayuno, amén. Pero es un tiempo definido por el Espíritu Santo, que es el que está en medio nuestro, amén. Es un tiempo definido por el Espíritu Santo. Puede ser mediodía, un día o más días. Nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días. Había un siervo que él daba testimonio que cuando él comenzó, le dijeron: bueno, como vas comenzando debes de ayunar poco.
debes de ayunar mediodía. Tiene lógica y sentido porque se tiene que ir ejercitando su organismo. Porque si usted ya es viejo incluso o nunca ha ayunado por toda su vida, joven o viejo, pero nunca ha ayunado, y se quiere meter en un ayuno de 40 días, quizás le va a ser más complicado porque su organismo no está ejercitado en el ayuno. ¿Se entiende, hermanos? Entonces tiene un poco de lógica que se empiece a ejercitar con mediodía, después un día entero, después 2 días, ya lleva 7 días, ya se echó un día 14 días. Hoy quizás pueda considerar echarse un ayuno más largo. Estamos aquí, hermanos. El punto era que a este hermano, él daba testimonio que dice que a él le dijeron: tú vas a ayunar por mediodía, y estaba bien, quizás iba comenzando, pero luego pasó el tiempo y ¿sabe qué pasó? Que dice que bueno, le seguían con lo mismo hasta el mediodía, y hasta el mediodía, hasta la 1 de la tarde, por ahí alrededor. Entonces, amado hermano, dice que él se metía en la presencia de Dios, porque el enfoque del ayuno es eso, buscar de Dios. Ya lo mencioné, amén. Entonces el Señor le empieza a hablar al hermano y le deja sentir que ayunara más tiempo, que podía extenderse hasta las 3, 5, 6 de la tarde. Pero él, porque le decían que hasta la 1 o por ahí lo cortaba. Hasta que un día él entendió, amado hermano, que es un tiempo definido por el Espíritu Santo. Entonces él se alargó ya en el ayuno. Se alargó en el ayuno fuertemente hasta las 3, 5, 6 y más días. Y un día ese siervo, él testificó, y hay quienes acreditan que eso es cierto. Se ayunó también sus 40 días. Le estoy hablando del siervo Gille Ávila, que en paz descanse. Amén, hermanos. Y él era el que testificaba de esto. Por eso el ayuno es un tiempo definido por el Espíritu Santo. El ayuno es bueno física y espiritualmente. ¿Por qué físicamente? Hay países incluso que para ciertos síntomas de salud, sabe que en vez de darle pastillas, le meten 1 o 2 días de ayuno. Hay países, amado hermano, que hacen eso, médicamente hablando. Los doctores, tiene algún síntoma, alguna resaca, que comió muchas pupusas, amén, hermano, o comió mucha carne asada, o se hartó de comida, amén, pecó en la glotonería y está un poco empachado ahí, y usted va y en vez de que le metan otras cosas, el médico le dice: ayuna, quédate sin comer un par de días y se te va a limpiar el estómago, le echaste de más. Le está metiendo y le ayuda físicamente, amén, hermanos, y también le va a ayudar espiritualmente. Si estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque la carne en sí, póngame cuidado, voy avanzando, porque la carne en sí es la que pide, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, las cosas que no son agradables a Dios. Cuando usted era alcohólico o tenía vicios de cosas, ¿qué era lo que le exigía todo aquello? La carne, ¿sí o no, hermanos? Y la carne le mandaba a su mente, ¿sí o no, hermano? Le pedía cervecita y le decía: aguántate nada más que terminen las 8 horas de trabajo y voy y te las compro. Y salía usted corriendo y en la primer tienda se las compraba. Le pedía cigarrillos y le decía: aguántate un poquitito más y en la primera oportunidad te los compro. Y en la primera oportunidad se los compraba. ¿Sí o no, hermanos? Si le pudiera dar la lista, o sea, la carne mandándole la mente. Amén, hermanos. Pero cuando usted y yo nacemos de nuevo, ya hoy nuestra mente manda nuestra carne. Y entonces la carne tiene que aprender a sujetarse. Quiere alcohol, quiere cigarros, quiere mujeres, quiere cualquier cosa que no es agradable a Dios. Ya hoy usted le dice a la carne: ya no te manda sola. Hoy mi mente te manda y te sujetas, porque en mi mente está Cristo. ¿Se está entendiendo, hermanos? Entonces, desde que ¿quién es lo que necesita la comida? ¿La carne o el espíritu? La carne. La carne es la que necesita de ese alimento. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, cuando le limitamos, le privamos a la carne un tiempo definido por el Espíritu Santo para que no coma, le estamos diciendo a la carne y enseñando: te debilitas y te sujetas, no te mandas sola. Que sea dominada por su mente y que ya no su mente sea dominada
por la carne. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces nos ayuda física y espiritualmente. Amén, hermanos. Y está vigente aunque algunos lo nieguen. Bendito sea el nombre del Señor, porque le repito, algunos niegan que el ayuno esté vigente. Y el Señor dijo bien clarito ahí en esa porción de la palabra que leíamos en Mateo 9, 14 y 15, que después que Él fuera quitado, entonces teníamos que ayunar. ¿Hasta cuándo, amado hermano? Hasta que Él venga o estemos allá con Él. ¿Se está entendiendo? O sea que el primer punto a entender es que el ayuno está vigente. Ya entendimos cómo hacer el ayuno, qué es el ayuno, cómo se hace y que sí está vigente. ¿Se va entendiendo? Entonces hoy vamos a avanzar. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Si está vigente el ayuno, ¿para qué es? Sería la siguiente pregunta o el siguiente punto. ¿Para qué es el ayuno? Ya me le adelanté un poco y le dije que es para someter y sujetar la carne. ¿Sí o no, hermanos? Pero les voy a la luz de las escrituras, les vamos a aprender aún más. ¿Para qué más cosas es el ayuno? Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 17. Estábamos en el 9, adelántese al 17. Mateo 17. Aleluya. Versículo 21. ¿Están ahí? Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se entiende, hermanos? Mire, los apóstoles, los discípulos del Señor habían ido a donde estaba un endemoniado. ¿Qué es un demonio? Algo que le hace hacer cosas que usted sabe que no debe de hacer. Amén, hermanos. Ese le atormenta desde afuera y le hace hacer cosas que usted sabe que no debe de hacer, o de una vez está poseído y desde adentro. Amén, hermanos. Desde adentro ya, pero al que es cristiano no le tiene por qué acontecer eso. No puede estar poseído porque habita el Espíritu Santo en él. Amén, hermanos. Pero ese no es el punto. El punto es que fueron con este endemoniado ellos y oraron y le reprendieron y le trataban de expulsar. Sin embargo, el demonio ese nunca se sujetó y nunca salió huyendo. Y vinieron y le preguntaron al Señor Jesús, un tanto preocupados ellos, ¿qué pasaba? Y el Señor le responde, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Tenemos luchas en los aires con los demonios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y el Señor nos da diferentes herramientas para poder pelear nuestras batallas. ¿Se entiende, hermanos? Nos da diferentes herramientas y entre varias de esas herramientas está el ayuno. Una de las herramientas es la oración. Otra de las herramientas es la lectura bíblica. Otra de las herramientas, bendito sea el nombre del Señor, las vigilias. Otra de las herramientas, el ayuno. Y cada herramienta es específicamente para algo. ¿Se entiende, hermanos? La cosa es que a veces la herramienta que es específicamente para eso, nosotros no la queremos usar, queremos usar otra que nos gusta. ¿Se entiende, hermanos? La pala usted la va a usar para cavar un hoyo en la tierra y el cuchillo para partir un limón. ¿Sí o no, hermanos? Es un ejemplo que le doy a modo de ilustración. Pero usted intente partir un limón con una pala, ¿le va a dar buen resultado? No. Intente hacer un hoyo con un cuchillo, ¿le va a dar buen resultado? No. Cada herramienta que el Señor nos da es exclusiva para algo. El ayuno es exclusivo para algo, amados hermanos. Hay géneros que no salen más que con ayuno y oración. Y si se le está queriendo sacar con otra herramienta que no es la que el Señor nos provee, por eso a veces no se da nada. ¿Estamos aquí, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 2. Adelántese. Son unos libros adelante de Mateo. Hechos capítulo 13, versículo 2. ¿Estamos ahí? Hechos 13:2, lo van encontrando, lo encuentran, me alcanzan, lo leen. Dice, ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Mire, esto es otro de los motivos para qué sirve el ayuno. ¿Sí me va siguiendo, hermano? Estaban estos hombres, había una obra necesaria que había que ir a hacer fueras y ellos no sabían cómo cuadrarlo,
cómo manejarlo, cómo organizarlo. ¿Y sabe qué hicieron? Dice la Biblia, se metieron en oración y ayuno. Bendito sea el nombre del Señor. Estando en oración y en ayuno, el Espíritu Santo habló, porque el Espíritu Santo habla. Pero a veces, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, no sabemos qué hacer justamente porque no consultamos al Señor. ¿Cuántas veces tenemos decisiones a tomar? Tenemos decisiones a tomar y no sabemos, no podemos decidir qué hacer o cómo hacer con aquello. ¿Se entiende, hermanos? Solución, respuesta: métase en ayuno. Métase en ayuno y pídale al Señor que le enseñe. Ellos estaban en esa situación. Había esa obra que había que ir a hacer y ellos no sabían quiénes debían de ir, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. No sabían. Se metieron en la presencia del Señor. Dice, y entonces el Espíritu Santo habló y les dijo: apartadme a Bernabé. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dice: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces usted se mete en el ayuno y el Señor le va a dejar saber en su espíritu qué decisión tome. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué hacer? Sí, porque si usted empieza a meditar y a considerar hacer cosas que no son correctas y se deja dominar por la carne, usted toma decisiones malas. Amén, hermanos. Pero si usted consulta al Señor en oración y en ayuno, que es una de las herramientas, allí estando en el Espíritu, no en la carne, porque ya la carne se debilitó, ya la carne está sujetada, ya la carne está dominada y usted está más en el Espíritu que en la carne. ¿Sí se entiende, hermanos? Allí es donde usted le da lugar al Espíritu Santo que le hable y le diga qué hacer y tome buenas decisiones. ¿Se entiende? Si usted puede, darle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Vaya conmigo a Isaías capítulo 58. Amén. Isaías capítulo 58. Estoy leyendo algunas porciones del Nuevo Testamento. Vamos a retroceder hasta el Antiguo Testamento, hablando y viendo esta enseñanza sobre el ayuno. Amén, hermanos. Porque el Señor es el mismo de siempre. Desde el Antiguo Testamento, desde la ley, ya estaba el ayuno y sigue vigente en la gracia. Amén, hermanos. Porque usted y yo lo estamos aprendiendo en esta hora, que eso es así. ¿Están ahí, iglesia? Isaías 58. Isaías 58 dice el tema. ¿Cómo dice el tema? El verdadero ayuno. Vamos a leer, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a leer el versículo 6. Amén, hermanos. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? El yugo viene a ser, amado hermano, como una cadena. ¿Se entiende, hermanos? Si está aquí la iglesia. El yugo es como una cadena, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y puede ser una cadena de un vicio. Amén, hermanos. Una cadena de un vicio, de un pecado. Una cadena de un gusto a algo, o de una práctica a algo que no es agradable a Dios. Y puede estar el ser humano, el alma, las acciones del ser humano atadas en aquel yugo. ¿Sí se entiende, hermanos? Y dice la palabra, estamos viendo el punto de para qué es el ayuno todavía. Amén, hermanos. Y hemos estado viendo allí diferentes puntos para qué es el ayuno. Pero aquí en Isaías 58 dice que es justamente para que podamos ser libres de esas cadenas, de esos yugos, de esos malos pensamientos, de esos malos sentimientos. ¿Sabe cómo es que vamos a poder ser libres de eso? Con ayuno. Rencor, odio, a saber cuántas ataduras de vicios, malos gustos, que todavía es maldiciente, que todavía cualquier cosa que le esté oprimiendo y que usted sabe que no debe de hacer, que no es agradable a Dios y que usted desea y lo ha intentado, pero incluso dice: no puedo. Dice el Señor: métete en ayuno, sujeta la carne y que se ejercite tu mente con la carne para que pueda ser limpio y libre. Porque dice ahí en el versículo 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad?
A veces hay en nuestra mente, en nuestro corazón, ligaduras de impiedad, que son pensamientos o acciones que no son agradables a Dios. ¿Sí se está entendiendo, hermanos? Y dice que el ayuno es para eso, para desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Estamos siendo oprimidos a veces por esos espíritus desde afuera que nos seducen y nos arrastran a hacer cosas que no son agradables a Dios. ¿Y cómo nos va a ayudar el Señor? A través del ayuno. Vamos a hacer, dice, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Entonces, mire, aparte que nos ayuda física, espiritualmente, que sí está vigente, estamos aprendiendo para qué es el ayuno. ¿Sí se entiende, hermanos? Ahora, si estamos entendiendo esa parte, usted y yo vamos a entender entonces la necesidad y lo indispensable que es el ayuno en nuestras vidas como cristianos. Estamos dando una enseñanza un tanto básica, pero suficiente para que usted y yo entendamos referente al ayuno. Amén, hermanos. Vamos a leer ahí mismo en Isaías 58. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. En Isaías 58 vamos a leer del versículo 1 para adelante, amén. Pero antes de eso, mire, la carne se sujeta cuando usted y yo venimos en ayuno a buscar del Señor en humillación. Eso es un grado de venir a humillarnos delante del Señor, ¿sí o no, hermanos? A humillarnos, a entregar nuestra vida a Él, a entregar nuestra voluntad a Él. No es nada más decirle de labios, sí, Señor, entrego mi voluntad a ti, pero parte de que sea sincero y de corazón es que vengamos en ayuno a buscarle y a humillarnos delante de Él, diciéndole: Señor, estamos rendidos ante ti, humillados ante la presencia de Dios, amén. Así, amados hermanos, debilitamos la carne y podemos andar en el Espíritu, que es el consejo que nos da la palabra, que andemos usted y yo en qué, hermanos, en el Espíritu y no en la carne. Dice: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cómo es que lo vamos a lograr? No satisfacer los malos deseos de la carne, andando en el Espíritu. ¿Y cómo es que vamos a andar en el Espíritu? Sometiendo la carne. ¿Y cómo vamos a someter la carne? Con ayuno. Entonces el Señor nos ayuda con la carne en esa área, amado hermano, y nos ayuda en ese asunto o en ese tema o en ese problema donde usted y yo incluso necesitamos saber qué decisión tomar. Porque encontramos esa porción, como ellos fueron a buscar del Señor en ayuno para que el Señor les dijera qué decisión tomar. No sabían cómo hacer aquello y el Señor les ayudó en ese problema, les ayudó en ese tema, les ayudó en esa indecisión que tenían, que no sabían qué hacer, y nos ayuda a ser libres a través del ayuno. Amén, hermanos. Nos desata las ligaduras de impiedad. Vamos a leer hoy, sí, Isaías 58 del 1 al 5. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque a veces, fíjese lo que vamos a aprender ahí. Si se ayuna mal no sirve, amado hermano, solamente va a pasar hambres. ¿Se entiende? Y vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Isaías 58 del 1 al 5 dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dice: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Sí se está entendiendo, hermanos? Y luego dice el 3: porque dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. No te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Se está entendiendo, hermanos? Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, les estaba diciendo el Señor. Amén. Y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Está el ayuno que yo escogí, dice el 5,
que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? La respuesta es no. Ese no era el ayuno que al Señor le agrada, el ayuno que el Señor aprueba. Amén, hermanos. Y ya se lo lee usted en casa más detenidamente, pero ahí no está hablando el tema, el verdadero ayuno. Y les empieza a decir el Señor, es que estos, dice, parece como que fueran justos. Estamos aquí, iglesia, y me buscan cada día y se metieron en ayuno, y luego ya después vienen y reclaman. Ayunamos y nos humillamos delante de tu presencia y no te diste por entendido, Señor. No nos hiciste caso, no nos respondiste. ¿Se entiende, hermanos? Y el Señor respondió y les dijo, es que están ayunando mal, están ayunando buscando su propio gusto. Amén, hermanos. Dice, para pleitos y contiendas ayunáis. Para lo que querían eran ganar pleitos y contiendas. Como si usted y yo como congregación nos metiéramos a ayunar para hacer la iglesia más grande del pastor fulano allá al lado. ¿Se entiende, hermanos? Hermano, vamos a ayunar para hacer la iglesia más grande que el pastor Melquiades. A ver si no hay uno por ahí que se llame así. Entonces, amado hermano, porque es un ejemplo nada más. Entonces, amado hermano, imagínese, si hacemos eso, estamos, ¿qué, amado hermano? Ayunando mal. Estamos ayunando para competir entre nosotros mismos. ¿Se entiende, hermanitos? Dice, y están ayunando mal, dice. Y luego les dice, no ayunéis más así, para que entonces tengan la respuesta. No busquen su propio gusto. En el versículo 6 es donde el Señor les empieza a decir, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Para eso es que se ayuna, para eso es el buen ayuno. No para pleitos, no para contiendas, no para buscar o conseguir propios gustos. Es importante que usted y yo aprendamos eso, para que no vayamos a estar ayunando mal. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En el 7 dice, no es que apartes tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas, y no te escondas de tu hermano. ¿Se entiende, hermanitos? Para eso es que se ayuna, para ser libres de todas esas cosas, amado hermano. Y también dice ahí, para que estemos en un tiempo disponibles de compartir, de ayudar al necesitado. Amén, hermanos. Ayudar al necesitado, dice, a los pobres, al hambriento, y que se les albergue en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, dice la Biblia. Entonces, usted y yo hemos ayunado. ¿Cómo hemos ayunado? Hoy empecémoslo a hacer mejor. Amén, hermanos. No habíamos ayunado, hoy hay que hacerlo, amado hermano, porque se necesita. Es una gran necesidad. Estoy avanzando, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, y no te escondas de tu hermano. No es para esconderse, pero tampoco para mostrarse y lucir el ayuno a los hombres. Vamos a regresar a Isaías 58 para terminar, pero ahorita vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Amén, hermanos. Mi alma alaba al que vive, aleluya. Mateo capítulo 6, aleluya. Vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice el tema ahí, Jesús y el ayuno. Porque yo le estoy dando una enseñanza, amado hermano, no de mi entendimiento, no de lo que yo piense, de lo que yo crea, sino que le estoy dando una enseñanza conforme a la Escritura. Amén, hermanos. Y le estoy tocando los puntos bíblicos referente a esta enseñanza. Dice ahí, Jesús el ayuno. Cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, que ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. El 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Entonces allá dice, y no te escondas de tu hermano, dice en la parte que leíamos en Isaías 58. Pero es verdad, no hay que escondernos, pero tampoco que venga a mostrarse, dice, como los hipócritas. Porque estos, dice, se metían en ayuno y salían y se ponían en las esquinas y se ponían así tristes, decaídos, amado hermano. ¿Se entiende, hermanitos? Para que alguien como que dijera, mira, están ayunando. Mira la hora de la tarde que es y están en ayuno. Ya hasta el color les cambió. O les preguntaran, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y ellos decir, es que estoy en ayuno. ¿Se entiende, hermano? No vaya a hacer eso jamás. Porque dice la Biblia que si usted hace eso, esa va a ser su recompensa nada más. Que aquel diga, oh, el hermano es espiritual, ayuna. Esa va a ser su recompensa. No va a recibir nada del cielo. Amén, hermanos. No dice, más bien tú cuando ayunes, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Tú cuando ayunes, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, usted se lava la cabeza y usted sale normalito, como que usted anda bien. ¿Se entiende, hermanos? No poniendo cara de tristeza o debilitado ahí para que le pregunten. No, usted normal, para que nadie se dé cuenta que usted está ayunando. Pero hay un ayuno, amado hermano, que es íntimo en nuestra comunión y relación con Dios. Y está el ayuno congregacional. El ayuno congregacional, amado hermano, se hace un llamado. Porque como es congregacional, la congregación entera debe de escuchar el llamado a ese ayuno y oración, ya que es importante que como congregación, unidos, siendo uno solo en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, y entendiendo la importancia y la necesidad del ayuno, ayunemos juntos, unánimes, en un solo sentir. ¿Se entiende, hermanos? Ese es un ayuno congregacional que de una u otra manera se anuncia y se ventila en la congregación. Pero en general, sea congregacional el ayuno, o sea, el que tiene usted íntimamente con el Señor, para mayor provecho debe de ir acompañado de alabanzas. ¿Se entiende, hermanos? Lo voy a repetir. En general, para mayor provecho debe de ir acompañado de alabanzas, oración y lectura bíblica. Porque es un momento de intimidad con Dios. ¿Se entiende, hermanos? Lo más posible apartados de las rutinas de la vida. ¿Se entiende, hermanos? Lo más posible apartados, ya que a veces el lugar y en los tiempos que estamos, eso es bien complicado. Lo más posible, y dentro de lo posible, pues una total distanciamiento de la rutina diaria. ¿Sabe para qué? Para que se pueda meter en lo que es la alabanza, alabar al Señor, que es un tiempo especial, íntimo con el Señor. Oración y lectura bíblica. Ahí es donde le vamos a sacar mayor provecho al ayuno. Entonces, ayunar está vigente y hay que hacerlo correctamente, y trae grandes beneficios, grandes bendiciones y promesas de Dios. Ayunar. Vamos a Isaías 58 para terminar. Amén, aleluya. Isaías capítulo 58, vamos a leer del versículo 8 al 12. Amén, hermanos. ¿Están ahí? Dice, y mire, después de ayunar correctamente, porque cuando no se ayuna bien, el Señor dijo, yo ni responderé. Y luego no me vengan a reclamar y hacerse ahí los santos y los espirituales. Como esto dice que me buscaban cada día y Señor, y no te hiciste el entendido. Lo hacían mal. Háganlo bien. Dice, y cuando lo hagan bien, dice del versículo 8 para adelante, vea lo que va a pasar. Porque hay que hacerlo y hacerlo bien. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. En tu necesidad, hermano, en la pregunta, en lo que tú no sabías qué hacer, en el problema, en el vicio, en lo que estabas atado. Ahí dice, entonces se dejará ver pronto tu salvación. El Señor te salvará de aquella situación. ¿Cómo? Con el ayuno. Dice, se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Alguien quiere eso? Que el Señor nos guarde y nos proteja siempre. Hay que ayunar y hacerlo bien. Dice el 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él,
heme aquí. Alguien quisiera clamarle al Señor y pedirle al Señor, y que más que el Señor no se haga el entendido y no responda como les pasó a estos que lo hicieron mal, que el Señor nos respondiera y nos dijera: heme aquí, ¿qué se te ofrece? Imagínense, hermano, qué cosa tan linda. Saber, escuchar y sentir que el Señor te esté diciendo: heme aquí, ¿qué se te ofrece? ¿En qué te puedo ayudar? Mira, Señor, que yo tengo este problemita, y por eso estoy aquí ayunando, y por eso estoy aquí poniéndome en tus manos. Qué cosa más linda saber y escuchar que el Señor le diga: heme aquí. Pero si no escuchamos eso, amado hermano, es o porque no estamos ayunando, porque lo estamos haciendo mal, y luego por eso no sabemos qué hacer y andamos ahí todos mal. Amén, hermanos. Entonces, y que diga, dice: heme aquí, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Si quitares de en medio de ti el yugo, amén, el dedo amenazador, o sea, no hacerlo mal, quitando todo eso, y el hablar vanidad, o sea, no andar hablando tonterías, dejar el chisme y murmuraciones. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Todo eso va a venir aconteciendo cuando ayunemos bien. ¿Se entiende, hermanos? Dígale al que está a su lado: cuando ayunemos bien. Y dele una ofrenda de palmas al Señor si usted tiene gozo en su corazón. El 11 dice: continúan las promesas. Vea lo que dice el 11: y Jehová te pastoreará. ¿Quién de aquí queremos que el Señor sea nuestro pastor? Todos, amén. Hay que ayunar y hay que hacerlo bien. Y Jehová te pastoreará siempre, no a veces, sino siempre, dice. Y en la sequía saciará tu alma. Vea, hermano, o sea, cosas tan lindas que usted y yo estuviéramos entendiendo, estuviéramos gozosos y ya llorando de alegría. Imagínese, hermano, que el Señor sacie nuestra alma en la sequía. ¿Cuántas veces nos sentimos secos, cansados y que ya no podemos? Necesitamos ser saciados por Dios a través del ayuno y haciéndolo bien. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dice: bendito sea el nombre del Señor. Y los tuyos se edificarán las ruinas antiguas. Lo que era la iglesia, lo que era el evangelio, que se ha destruido porque el hombre ha cambiado y ya ha contaminado la iglesia, los santuarios, los altares y todo, amado hermano. Si usted y yo nos metemos con el Señor, dice que el Señor nos va a usar para edificar todo aquello nuevamente. O sea, vamos a hacer una congregación, bendito sea el nombre del Señor, aunque seamos pocos y aunque el lugar sea chico, pero con poder y gracia de Dios, con unción, con visión, con poder, con gracia, con señales. Porque ¿qué leíamos la vez que el Señor nos hablaba la otra vez? Porque la iglesia ha perdido el poder. La iglesia actual ha perdido el poder de la iglesia primitiva. Porque no se mete con el Señor, porque no se compromisa con el Señor como debe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para poder habitar. Entonces el mundo que está muriendo viene a buscar muchas de las veces en la iglesia una opción, una esperanza, un consuelo. ¿Y qué encuentra, amado hermano? Una iglesia enferma, una iglesia que predica un evangelio que no es, una iglesia que les roba, una iglesia que predica un evangelio liberal, moderno, actualizado, que no sirve. Y terminan muchos del mundo, amado hermano. El Señor nos hablaba anoche, ¿sabe de qué, amado hermano? Que pasamos a ser de tropiezo, porque vinieron considerando la posibilidad, bueno, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay solución, y vienen y encuentran a la iglesia enferma, sucia, dañada. Amén, hermanos. Y entonces se van yendo, se van diciendo, bendito sea el nombre del Señor, para cristianitos como estos. No, mejor no. Hipócritas y todo eso, porque a veces eso somos, amado hermano. Estamos aquí, dale una ofrenda de palmas al Señor. Era lo que el Señor nos hablaba, amado hermano. Tenemos que estar metidos en las cosas del Señor, porque usted ha oído mucho esa frasecita. Amén.
La ha oído en el pasado, la ha oído en el presente y la va a seguir escuchando, mientras que como iglesia no nos pongamos como corresponde. Y no estoy hablando de este lugar, aquí estamos perseverando, seamos mejores cada día. No lo hemos alcanzado todo. Estoy hablando en general, para todo el cristiano, en las diferentes iglesias. Amén, hermanos. Para que seamos, ¿qué? Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Para que seamos llamados reparador de portillos, restaurador de calzadas, para poder habitar. Pero vienen y encuentran a la iglesia enferma y no pueden habitar en ella. ¿Se entiende, hermanos? Y el Señor se entristece con eso, porque no es lo que Él espera ni lo que Él busca de la iglesia. Amén. Y el Señor está hablando todo esto porque Él sigue preparando una iglesia, porque Él no viene por una iglesia sucia, una iglesia enferma. Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y como Cristo viene pronto, por eso nos está hablando que nos afirmemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. El Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere fortalecer, el Señor nos quiere usar. Hay que ayunar, hay que hacer lo que nos toca, lo que corresponde. Amén. Esto ha sido la enseñanza referente al ayuno. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Estamos predicando en las redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Predicador de Cristo Patricio Lara. Aquí encontrarás mucho de Dios para edificar tu vida espiritual. En tiempos de confusión y perdición, surge un ministerio que predica el Evangelio de Cristo, la sana doctrina. Lo hacemos por amor a las almas, como está escrito: dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, para bendición y salvación de las almas, ya que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Conoce más de nuestra Iglesia Cristiana Pentecostés Cristo es el Camino, comunicándote al 425-830-7910 o escríbenos al correo sr.lara85@gmail.com. Una nueva generación con el fuego de Dios.